La tragedia de Jacob Hanson. Corría el año 1872. Había llovido mucho aquí en la Sierra de Juárez. La laguna estaba llena de truchas en el pleno albor de la madrugada. El antílope, el venado, el borrego cimarrón y los potros salvajes bebían agua en ese vaso de cristal. Desde regiones árticas habían llegado ya el pato silvestre y el ganso a comer apio y arroz. En 1872, a sus 24 años de edad, al descubrir el remanso de aguas tranquilas, sentó sus reales en los alrededores de esta laguna que hoy lleva su nombre. Allí sonrió a la tierra que le ofrecía trigo, maíz, remolacha y tierras prósperas para criar ganado. Mientras en ese entonces todo el mundo tenía puestos los ojos en las minas de oro del entonces Partido Norte. Era un exmilitar llamado Jacob B. Hanson, procedente de Noruega. Enamorado de este bosque, fue el único extranjero que, despreciando los yacimientos auríferos de Baja California, se contentó intensamente con el paisaje bucólico, soñador y romántico de la laguna, y decide establecerse en lo que hoy se llama Laguna de Hanson, logrando adquirir los terrenos a los señores Urrea y Egleton. Poco tiempo después, Hanson se había convertido en un hombre muy rico y contrajo matrimonio. El miedo de que le robaran su fortuna, ya en ese entonces, no existían bancos en esa zona donde salvaguardar su dinero, y decide esconderlo en sus vastas tierras donde consideró que nadie lo encontraría para llevárselo. Empecemos ahora por decir que cuando acabó la guerra contra los Estados Unidos y se dibujó la frontera entre México y nuestro vecino del norte, miles de extranjeros pasaron a nuestra península asusados por la fiebre del oro. Muchos, al ver agotados los placeres en California, siguieron su búsqueda de rápidas fortunas en Baja California. Toda la segunda mitad del siglo XIX fue de sobresaltos y violencia, de gavillas de bandoleros y de tropas de mercenarios en busca del botín en estas tierras. En ese ambiente contrastaba la presencia de Jacob Hanson. Lo que sobraban en la frontera era gente que se aprovechaba de los demás a punta de pistola. Entre ellos estaban los hermanos Gaskill, Lumer y Sillas, conocidos rancheros de la población de campo, a pocos kilómetros de la línea internacional con nuestro país. Volviendo a los Gaskill, como el ganado de estos pastaba en ambos lados de la frontera, a este par de hermanos junto con sus cómplices también les gustaba robar el ganado de los rancheros mexicanos. Y como no eran los únicos estadounidenses con semejantes mañas, pronto tuvieron enfrentamientos a balazos con otras bandas que se dedicaban a los mismos menesteres del avigeo y el contrabando. Pero hay que señalar que, aun siendo bandoleros con varios muertos en su haber, los Gaskill contaban con una fachada de respetables comerciantes, con su respectiva tienda a su nombre, donde la gente de las cercanías iba a aprovisionarse. Costumbre que, al parecer, fue conducta general de los comerciantes de las nacientes poblaciones fronterizas, donde exitosos empresarios fueron también criminales de la peor ralea. Un cierto día del mes de julio de 1885, Hanson decidió tomar una calesa para dirigirse a San Diego, Estados Unidos, por cuestión de negocios. Pero al llegar a un pequeño pueblo quiligua llamado Milquetay, sitio a pocos kilómetros de la frontera entre Baja California y California, Estados Unidos, el viajero desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Esa zona tenía fama en esa época de ser sumamente peligrosa y llena de forajidos y malhechores. Ante su desaparición, la esposa de Hanson se dirigió a Ensenada con el objeto de hablar con el gobernador del estado para solicitar su ayuda. El señor Juan E. Montenegro se dirigió en persona a la sierra
El 4 de agosto de 1885, un mes y días después, Luman Gaskill, junto con Ward y Adams, de nacionalidad americana, fueron sorprendidos y arrestados en la propiedad del señor Hanson, errando ganado que tenían la marca del señor Jacob Hanson. En los interrogatorios, las culpas recayeron sobre Gaskill, quien fue acusado por sus mismos compañeros de fechorías. A propósito de la resolución final del juicio, el periódico La Voz de la Frontera, con fecha 15 de diciembre de 1886, presenta los detalles del juicio contra Ward y Gaskill, indicando que el resultado fue que se encontraron no culpables de asesinato, pero sí culpables de robo, de ganado y de allanamiento de casa. Sentenciados a 4 años y 23 días de cárcel. James Ward murió en la cárcel el 16 de ese mismo año. La sentencia indicaba que tenía que ser cumplida en la cabecera del territorio, siendo esta en la población de La Paz. Sin embargo, por falta de recursos económicos para hacer el traslado del reo sobreviviente, Gaskill, y considerando los costos de manutención, el juez tomó a bien conmutar la sentencia a libertad condicional a que el reo se presentara cada tercer día a firmar al juzgado. El señor Gaskill permaneció en Ensenada, estableció una carnicería y cumplió con la sentencia impuesta. Al término de la misma se trasladó a Campo, California, para no volver jamás a pisar suelo mexicano. En 1914, Gaskill, cuatrero en Ensenada, distinguido ciudadano en Campo, California, murió en su propiedad de campo, como pasó a llamarse el pueblo quiligua Milquetay. A la muerte de Hanson, la noticia corrió de que el noruego había enterrado su tesoro en sus tierras, y durante mucho tiempo estas fueron objeto de destrucción, pues no faltaban ambiciosos que desearan hacerse del mismo. Sin embargo, la búsqueda de los malhechores, que fueron muchos, fue infructuosa, pues nunca se encontró el tan famoso tesoro. Tal vez los 3 forajidos gringos se lo quedaron. Nadie lo sabe. El 2020 nos encontramos aquí, este lugar. No sabemos, pero dijeron que esta chimenea estaba ubicada donde fue el hogar del señor Jacob Hanson. No sabemos realmente si así es, pero quién la hizo, qué la hicieron, pero aquí se encuentra. Aquí está. Chamizo. Mira, Mira eso. No sabemos, ¿verdad? Pero nos lo comentó una persona que vive en estas áreas y él asegura que aquí se encontraba el hogar, no sé cómo nombrarle, la posada del señor Jacob Hanson. Como ven, ¿no? Vemos, está lleno de pinales, mucho pino. Hay una losa de concreto, miren. En fin. Aquí hay un hoyo. Aquí corre un arroyo. Ahí está, miren. ¿Quién sabe?
Pues así es la historia. Lo que sí es curioso es que alguien excavó aquí. Mira. Arrancaron las losas. Hay almeja. Concha. Vidrios. Piedras muy curiosas. Brillantes. Pero aquí está. Estos ladrillos. Parece como piedra laja. Esta de acá es tipo granito. Esta parece. No, no es barro. Y este pues sí, granito. En fin. Sí, la historia.